Mi nombre es Lisbeth Ariana Castillo Herrera y hoy voy a hablar acerca del cáncer de testículo. Si bien la causa del cáncer testicular resulta desconocida, se han identificado algunos factores de riesgo con una clara asociación a los tumores germinales. El principal factor de riesgo es la criptorquidia. Los varones con criptorquidia tienen un mayor riesgo de presentar cáncer tanto en el testículo no descendido como en el otro, y de hecho las guías clínicas recomiendan extirpar de forma preventiva aquellos testículos finalmente alojados en el abdomen que no terminan de descender. Entre el 1 y el 3% de los pacientes con tumores germinales tienen historia familiar de cáncer de testículo, lo cual sugiere un componente hereditario. De la misma forma, los hermanos o los hijos de estos enfermos tienen hasta 10 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, todavía no están bien establecidos los factores genéticos responsables. Para hablar de los signos y síntomas al diagnóstico, la gran mayoría de los tumores germinales del varón se diagnostican porque el paciente se palpa un bulto en el testículo, que con frecuencia es no doloroso. En los casos que existe dolor suele aparecer progresivamente, aunque puede hacerlo de forma repentina, y si el tumor se complica con una infección o si sangra. En general, los pacientes describen más una sensación de peso en el área genital o simplemente un aumento de tamaño en el testículo. En casos mucho más raros, estos tumores pueden ocasionar un crecimiento de las mamas en varones. En otros pacientes puede existir dolor de espalda o de abdomen causado porque los estímulos dolorosos del testículo se dirigen hacia ese lugar, o bien porque existen metástasis en ganglios linfáticos de la parte más posterior del abdomen. Por último, en los casos en que existen metástasis en otros órganos, estos pueden producir síntomas muy variados, como falta de aire, inestabilidad, dolor, etc., dependiendo de su localización. Cuando se aborda un caso probable de cáncer de testículo, además de preguntar por los síntomas y explorar al paciente, se debe completar el estudio con pruebas complementarias, como análisis de sangre, incluyendo lactato de deshidrogenasa, alfa-fetoproteína y hormona gonadotrópica coriónica humana, o también denominados marcadores tumorales. También se puede solicitar una ecografía de testículo, una tomografía axial computarizada y, en el caso de que se sospeche de metástasis, una TAC o una resonancia nuclear magnética, así como gamografía ósea o tomografía por emisión de positrones. Para hablar del tratamiento tenemos que, si bien los tumores germinales del testículo tienen muy buen pronóstico en manos experimentadas, hablamos de neoplasias de muy rápido crecimiento que suponen una agresión muy importante para el organismo y que suelen afectar a pacientes muy jóvenes. Es por ello que la principal recomendación es que los enfermos sean derivados rápidamente a centros especializados con profesionales habituados a su manejo. El tratamiento de los tumores de testículo requiere en primer lugar quitar el testículo mediante una intervención quirúrgica. Este es de los pocos tumores en los que, incluso si la enfermedad se ha extendido a otros órganos, se debe quitar el tumor original. Las razones son que los tratamientos de quimioterapia llegan mal al testículo y que el examen del tumor es muy importante para determinar sus características y su tratamiento. Una vez extirpado el testículo, el tratamiento se decide en función del tipo de tumor, de su extensión y de su categoría pronóstica.